Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y seguimos hablando de la ciudad de Telde, y en esta segunda parte tenemos con nosotros a la candidata a la alcaldía de la ciudad de Telde por Nueva Canarias, doña Carmen Hernández. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Ya dando un paso más adelante, presentando el pasado viernes la candidatura, las mujeres y hombres que van a componer la lista de Nueva Canarias para los próximos comicios, día 24, la cita electoral. Sí, un paso importante, porque realmente al final el cabeza de lista o la cabeza de lista es quien coordina un equipo de trabajo, pero lo importante realmente es el equipo. Y bueno, yo quiero trasladar que la satisfacción, porque creo que hemos presentado y se ha aprobado una muy buena candidatura para Telde, compuesta por 30 mujeres y hombres que en diferentes facetas y con diferente trayectoria de vida, todos han demostrado de una manera u otra y todas ser personas que están preparadas para gobernar una ciudad, que además son gente de una trayectoria de vida intachable, honesta, y gente comprometida con la ciudad de Telde, tanto los que están en los puestos de salida como aquellos que ocupan los puestos de honor, porque tengo también el honor de estar siendo apoyada esta candidatura por históricos de nuestra organización y concejales, exconcejales históricos, pues como puede ser Julián González de Mar Pequeña, Paquita Hernández o Pimpinela o José Miguel de Ojos de Garza, es decir, gente que ha dejado huella en la ciudad y que son ejemplo de la política decente, ¿no? pegada a la calle, y que de verdad resuelve los problemas, porque de nada sirve estar todos los días en la calle solo para dar palmaditas. Yo no comparto eso de que ser cercano es estar en la calle y luego resolver los problemas de la ciudadanía, porque si no, pues para dar palmaditas yo creo que uno tiene a la familia, ¿verdad?, y a los amigos. Es que de falsas promesas ya la ciudad de Telde está más que cansada. Exactamente, y estas personas que nos acompañan en esos puestos de honor son gente que demostraron con hechos cómo se puede gobernar bien, y todos son concejales reconocidos y respetados, exconcejales, perdón, por la ciudadanía de Telde. Pero después llevamos en los puestos de salida a personas que también tienen una trayectoria, yo creo que a destacar. Yo quiero destacar, pues por ejemplo, de esos 10 primeros puestos, en el número 2 nos acompaña Diego Ojeda. Es un hombre joven del deporte, entrenador nacional de balonmano, maestro de Ginamar, que lleva 14 años trabajando con niñas y niños de Ginamar en verano en campamentos de deporte, además de en las aulas, y que todo el mundo reconoce que es un hombre comprometido con el deporte de la ciudad, y es nuestra apuesta por el deporte de Telde. Gente como Minerva Alonso, que también es una mujer que ha destacado por su compromiso con la educación, maestra de profesión, o Marta Hernández, pues una mujer con más de 20 años de experiencia en el negocio de su familia, llevando tareas de administración, de jefa de administración en el negocio familiar, y luego también pues presidenta desde hace años del patronato de fiestas de Ginamar. O Natalia, una joven del partido, un nuevo fichaje junto con Marta y junto con Diego, también una joven pedagoga que ya tiene una trayectoria profesional a pesar de ser joven. O Abraham, llevamos en el puesto número 9 a un chico joven del Valle de Ginamar, nacido y criado en el Valle, ingeniero, vinculado también al deporte, un joven muy preparado. O gente como Eloy Ramos, que como todos saben pues es empresario local, hasta hace poco miembro de la Asociación de Empresarios de San Gregorio, y que pues lleva un negocio con historia en Telde desde 1975, el conocido negocio de Eloy Motos, y por tanto viene a aportar esa visión empresarial que nosotros también creemos que es importante en un gobierno, es decir, de ese pequeño empresario que creemos que también tiene que estar dentro de un gobierno para poder apoyar de verdad a uno de los asuntos que más nos preocupan, y del que hoy, si tenemos tiempo, me gustaría hablar, es qué medidas se pueden poner en marcha para reactivar la economía, para impulsar la economía y para generar empleo. Eso es una demanda de los vecinos y vecinas, y no voy a ser yo el que lo va a impedir, por lo cual me gustaría comenzar hablando de ese compromiso, de ese contrato con la ciudadanía. ¿Qué propuesta lleva? Bueno, en ese contrato con la ciudadanía, nosotros siempre hemos dicho que la ciudad de Telde tiene 2 problemas importantes. Tiene más, pero yo destacaría 2. Uno tiene que ver con el paro. Tenemos más de 15.000 familias en situación de desempleo. Hay que decir que esas 15.000 familias que están hoy, o personas desempleadas,
eso afecta a la familia. La mitad, es decir, más de 7.000 no tienen ninguna ayuda económica, no hay ingresos en esa familia. Generar empleo para atender el paro me parece una labor inmediata, y para eso el reto económico, impulsar la economía y ponerle facilidades al autónomo, al comerciante, al pequeño y mediano empresario es determinante. Y por otro lado, tenemos un problema en Telde grave con una sociedad que se nos está desvertebrando. Es decir, tenemos que apoyar lo que es la cohesión social, ese pegamento que hace que como comunidad no nos resquebrajemos. Y en ese sentido, pues asuntos como la cultura, el deporte del que hablábamos antes, la educación, la apuesta firme por unos servicios sociales de calidad, todos esos asuntos nos van a ayudar a cohesionarnos como sociedad y a evitar que la sociedad se vaya cada vez, como decía antes, desvertebrando. Es verdad que son muchas las tareas que hay que emprender, esto no se puede hacer de un día para el otro, no hay varitas mágicas ni soluciones mágicas, no las tiene nadie, y el que diga que las tiene no dice la verdad. Pero bueno, yo creo que esto, como casi todo en la vida, ¿no? Cualquier tarea que uno emprenda en la vida y que sea difícil, sabemos cómo se hace, paso a paso. Esto como las escaleras, que quieres llegar arriba pero las subes escalón tras escalón. Pues en ese sentido es como creemos que se pueden abordar los problemas. Yo me he traído hoy, no sé si es posible verlo, una diapositiva. Sí, queremos compartir estas imágenes y poder desarrollar, sobre todo para el interés, la información primordial, lo que demanda el ciudadano, la información, algo que cuesta para ciertos políticos y ciertas políticas, lo cual usted ha roto con esa barrera de no ocultar, sino al contrario, de poder desarrollar y compartir con los vecinos y vecinas. Eso es lo que lo transmite los vecinos y vecinas en diferentes reuniones que ha mantenido usted con colectivos empresariales, colectivos culturales, colectivos de asociaciones de vecinos empresariales. Sí, de hecho, lo que vamos a ver hoy no es un conjunto de ideas felices que nos las inventamos en un despacho, sino que nacen directamente de sentarnos con los colectivos empresariales, con los sindicatos, con los vecinos y con la gente que nos ha ido haciendo llegar sus propuestas. Es decir, son propuestas que nacen directamente de la sociedad de Telde. Nos trasladan siempre la misma idea. Primero, que hagamos una propuesta de gobierno, un programa realista, que lo podamos cumplir. Es verdad que comprometernos a cumplir un programa tiene un nivel de riesgo. ¿En qué sentido lo digo? Es decir, no es lo mismo gobernar solo con una mayoría amplia, donde tú puedes tomar decisiones sin tener que contar con nadie, a tener que gobernar en un acuerdo, en un pacto que te obligue a contar con los socios de gobierno que a lo mejor no están interesados en sacar a la ciudad del agujero, sino a lo mejor están interesados, por ejemplo, en mantenerse en el poder durante 4 años. Estos 4 años hemos visto como algunas personas no les interesa realmente mejorar la vida de los ciudadanos de Telde, solamente les interesa mantenerse en el gobierno. Y quizás el ejemplo más claro de eso es Coalición Canaria, que ha estado 4 años gobernando en contra de los ciudadanos y sin embargo luego intenta aparentar ante la ciudadanía que no ha tenido nada que ver con este gobierno. Y yo no me cansaré de recordar que ellos levantaron la mano para subirnos la contribución, levantaron la mano para cerrar las escuelas infantiles, para aumentar los impuestos a los empresarios como el impuesto de actividades económicas y un montón de asuntos que nos han perjudicado a todos los teldenses. Por tanto, claro, venir ahora con propuestas cuando desde el gobierno has hecho todo lo contrario. Bueno, la ciudadanía lo que más me pide es eso, honestidad, es decir, que le digamos con claridad a los ciudadanos, esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer. Y hemos intentado elaborar un programa, un contrato con los ciudadanos realista, que sepamos que hay altas posibilidades de llevarlo a la práctica si tenemos pues un gobierno estable. Pues vamos al paso y me gustaría que me lo vaya explicando. Ahí vemos todos los departamentos que ya hoy existen en el Ayuntamiento de Telde y que tienen que ver con ese gran reto de dinamizar e impulsar la economía. Esto no es un asunto solo de desarrollo local como se ha visto hasta ahora. Aquí se tiene que implicar el Departamento de Contratación, Urbanismo, la agricultura, importantísimo para mejorar la economía, la ganadería, la pesca, el agua y la energía, industria, comercio y mercado y turismo. Por tanto, desde esa visión, diríamos, transversal, desde esa coordinación de todas esas áreas, podemos dinamizar la economía. Y a partir de ahora podemos ver en la siguiente diapositiva algunas de las propuestas concretas. Todas las grandes ciudades del Estado tienen un observatorio municipal de empleo.
¿Qué es un observatorio de empleo? Es un lugar donde, en coordinación con los empresarios y con los sindicatos y con la sociedad de Telde, se va analizando cuál es la realidad del desempleo, número de desempleados, la formación que tienen o que no tienen, las necesidades de los empresarios. Es decir, le vas haciendo una radiografía cada cierto tiempo a la situación del desempleo o del posible empleo en el municipio. Esto te permite que, por ejemplo, cuando crees planes de empleo, no los crees de asuntos que no tienen interés. Por ejemplo, si en Telde hay 10 empresarios que nos están pidiendo un operario en mecánica, pues desde desarrollo local se tiene que propiciar formar a la gente en mecánica y no en albañilería. He puesto un ejemplo que a lo mejor no se ajusta exactamente a la realidad, pero sí es verdad que los empresarios nos han dicho que los planes de empleo, los convenios y las escuelas taller sean de proyectos que luego tengan posibilidades de incluirse en el mundo laboral, de insertarse laboralmente, y no formar a la gente en asuntos que después los vamos a mandar otra vez al paro, con lo cual tiramos dinero público y además no generamos pues una mejor calidad de vida. Agilizar los trámites, esto es fundamental. Los empresarios me trasladan, no puede ser que tengamos que ir 3 veces al ayuntamiento, y para eso la ventanilla única es fundamental. Sí, el empresario, sobre todo el autónomo, que está solo él en su empresa, no puede ir 3 días seguidos a un ayuntamiento a arreglar papeles. Le tenemos que facilitar el papeleo, agilizar los trámites y esa ventanilla única donde podamos asesorar a los empresarios o, por ejemplo, poner en marcha una unidad de acompañamiento al emprendedor. Esta medida ya se está haciendo en Santa Lucía. Algunas de las medidas que ponemos ya se están realizando en municipios vecinos. En ese sentido, Santa Lucía es un ejemplo. Una unidad de acompañamiento al emprendedor, es decir, ese joven o ese señor que quiere montar una empresita y no sabe, asesorarle de manera gratuita, una guía de empresas, saber cuáles son las empresas que hay en Telde y cuál es la actividad económica, una guía o una bolsa de empleo, es decir, que el ayuntamiento tenga una bolsa donde el desempleado pueda meterse en la web municipal y saber qué empleo está generando el ayuntamiento o incluso ponerle en conexión con algún empresario que necesita un trabajador. Eso también está en marcha en Santa Lucía y en Agüime. Eso es la fluidez. Hay 2 puntos que ha tocado usted que son muy importantes. Ha dicho usted la formación. Fíjese por donde que muchas personas que están en el desempleo a la hora de poder acceder a esa formación dicen, ¿para qué voy a hacer ese curso si al final no me vale para nada? Exacto. Por lo cual es tanto utilidad para el empresario que demanda profesionales en ciertas materias como para la persona que accede, porque si yo hago un curso, yo me pongo en el lugar de una persona que quiere formarse, pero también quiere reintegrarse en la vida laboral, de que me van a hacer, y yo lo puse el caso, claro, un plomista. ¿Para qué hago un curso de plomista si ya no existen los plomistas? Exacto. Eso hay muchos ejemplos. Es que el sentido de la formación vale para tener un título y sentirte bien contigo mismo, pero sobre todo para por integrarte en el mundo laboral. Es que si no... Es la lógica. Es la lógica y es lo que todo el mundo aspira. Eso es una realidad. El otro día me ponían un ejemplo en el mundo de la cultura, un experto en cultura que decía que tuvo que ir a la península a buscar para montar un escenario, pues un experto en toda la maquinaria de los escenarios en las obras teatrales, tiene especialistas, pues para manejar la polea, era una cosa muy técnica, pues un técnico de FP en esa materia lo tuvo que ir a buscar fuera, no había en Canarias. Luego, tenemos que ser capaces de saber en qué cosas hay que formar a nuestra gente joven o a los desempleados que ya no se van a poder volver a emplear, por ejemplo, en la construcción. Sí, la construcción ya no va a volver a absorber toda esa mano de obra que tenemos parada. Habrá que recualificar a esas personas en otras cuestiones. ¿En qué cosas hay que recualificarlas? Hay que sentarse con los empresarios a ver en dónde se está creando empleo. Exactamente, en la demanda laboral. Y ahí el asesoramiento es muy importante para de verdad poder insertar laboralmente a la gente. Y la bolsa de empleo, también importante. El compromiso que se puede tener institución con empresarios que van a invertir, que tienen proyectos de inversión. Una bolsa de empleo además para gente de Telde. Como tiene todos los municipios. Exacto, esa es la idea, es decir, que los empresarios que necesiten un desempleado sepan que el ayuntamiento les puede proporcionar una bolsa de empleo con el perfil profesional cualificado y donde además nosotros podamos... Es que el empresario también demanda claro, cuando va a contratar personal del municipio, sobre todo para el traslado. Busca siempre, incluso vemos en diferentes páginas de empleo, buscamos personas para X profesión
residente en el municipio A, B o C. Buscan mucho. Es lógico. Es una demanda del propio empresariado. Es lógico porque el empleado llega antes, porque vive en el municipio, se compromete más con la empresa porque vive ahí, e incluso es un ahorro para el trabajador porque se lo ahorra en gasolina y por tanto el sueldo que se le puede aportar es más beneficioso. Hay otra medida que me parece tremendamente importante, que también se está poniendo en marcha, que es un plan de incentivos, creo que está en la diapositiva anterior, pero da igual, un plan de incentivos o un plan, diríamos, de estímulo fiscal para los autónomos pequeños y medianos. Exenciones y bonificaciones fiscales dentro de lo que la ley nos permita. Nosotros podemos dar incentivos fiscales. Se está haciendo en Santa Lucía. Por ejemplo, nosotros podemos bonificar a aquellas empresas que contraten y bonificarles, pues por ejemplo, o hacerle descuentos fiscales, ya sea en el impuesto de actividades económicas para aquellas que facturen más de 1 millón de euros. Bueno, pues se puede revisar la ordenanza, bajarles el IAE, sobre todo o más a aquellos que contraten. Se puede, por ejemplo, reducir en aspectos como el impuesto de la construcción y bonificar en ese asunto, o en otro tipo de impuestos como, por ejemplo, tasas o las tasas que se pagan por licencia. Por licencia, sabes que cuando inauguras una actividad tienes que presentar un proyecto y además tienes que pagar unas tasas y unas licencias. Pues eso se puede buscar fórmulas legales, tiene que ser dentro de la ley. Las leyes que el Partido Popular y que Europa ha ido cambiando son cada vez, restringen más las posibilidades de apoyar. Yo creo que eso es un error, no, es que ha habido un error tremendo y por eso no hay mayor emprendeduría y por eso no hay más autónomos. Es que al autónomo que quiere iniciar una actividad económica, que no es un negocio, sino generar su propio empleo, tiene que pagar unas cantidades, unos módulos que a veces hacen insoportable sobrevivir. Bueno, pues nosotros vamos a estudiar en profundidad todas nuestras ordenanzas y crear todo un plan de incentivos y de bonificaciones fiscales para animar a la gente a que abra negocio y para que el que lo tenga no lo cierre. Eso nos parece fundamental. Luego veíamos en la siguiente diapositiva un asunto que hemos anunciado desde, es la siguiente, llevamos anunciando desde que estamos en el Parlamento y además es algo a lo que se ha comprometido ya nuestro candidato al Cabildo, Antonio Morales, y que Telde, muchas de estas medidas las tenemos que hacer con fondos también del Cabildo y del Gobierno de Canarias, no lo podemos hacer solo. Y todo lo que tiene que ver con empleo tenemos que implicar al Servicio Canario de Empleo, a la Consejería de Empleo y al Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, si tiene la opción de ser presidente del Cabildo, ya se ha comprometido a poner en marcha un plan de empleo especial. ¿Sí? Estamos en una situación de crisis profunda y hay que darle empleo por el tiempo que se pueda a toda esa gente que además están en una familia donde nadie está trabajando. Para eso están los planes de empleo especiales dirigidos a varios sectores de la población. A los hombres y a las mujeres que llevan más de 2 años parados, a la gente desempleada de larga duración, a las mujeres que tienen menores a su cargo, a las personas con discapacidad, a los mayores de 45 años, pero también hay un colectivo que a veces nos olvidamos de ellos porque pensamos que bueno, que es más importante y prioritario las personas mayores o los que tienen niños, y es verdad que son muy importantes, pero no nos podemos olvidar de nuestros jóvenes. Es un problema social que nuestra gente joven esté parada. ¿Por qué? Porque la gente joven está en una etapa de la vida donde quiere emprender un proyecto de vida y además en la etapa donde uno tiene más ilusiones, más energía. Si eso no se canaliza, al final va a generar o ya está generando una depresión como sociedad. Es decir, eso tiene un impacto en la psicología de nuestros jóvenes que puede tener efectos futuros. Entonces hay que, por todos los medios, crear planes de empleo para nuestros jóvenes, para los preparados y para los que no están preparados. A los preparados, pues en el sector en el que están preparados para que no se nos vayan, porque si nuestros jóvenes se siguen yendo, sabes que llevamos una racha de 4 años donde tenemos una fuga de los mejores, la gente mejor formada que hemos formado entre todos los canarios. No olvidemos que la matrícula de la universidad en una gran medida la pagamos con los impuestos de todos y todas. Por tanto, esa formación la hemos pagado nosotros y ahora se están beneficiando otros países europeos como puede ser Alemania o como puede ser Francia. No podemos permitir que nuestros jóvenes se vayan, pero los jóvenes que no estén preparados los tenemos que preparar para luego incluirlos en el mercado laboral y después veremos una propuesta concreta para la formación de esos jóvenes que todavía
pues no tienen la formación para poder abordar un mundo que está cambiando. Hay expertos que hablan ya de que un joven de hoy, a lo largo de su vida laboral, va a tener que cambiar de trabajo de 3 a 4 veces. Es decir, esta idea con la que nosotros crecimos de que te formabas para un trabajo y te quedabas con él toda la vida, dicen los expertos que ya no va a volver durante algunas décadas y que la gente se tiene que formar y se tiene que reciclar continuamente porque va a tener que cambiar de puesto de trabajo a lo largo de su vida en varias ocasiones. Bueno, pues para eso tenemos, y luego lo veremos, una propuesta importante que es un centro de formación profesional integrado, que lo vemos ahí como última propuesta, que además es algo que impulsamos desde que estuvimos en el anterior gobierno, desde que yo tuve responsabilidades como concejala de Educación, y que ya presentamos un proyecto, una propuesta al Gobierno de Canarias y ya le hemos cedido el solar. Está ubicado además en Taliarte, y en estos años que he sido diputada, pues hemos peleado, y así está reflejado en los presupuestos, para que tuviera una partida. No se ha empezado a hacer nada, pero ya está consignado, es decir, ya aparece un título que dice Centro de Formación Profesional Integrado en TEL. Esto es muy importante, que siga existiendo esa partida, y tendremos que seguir peleando para que el Gobierno de Canarias efectivamente comience esa obra. Los centros integrados son importantes porque no solo son un centro de FP para la gente joven, sino para la gente, por ejemplo, de este sector que hablábamos antes, que puede ser de la construcción o de la hostelería, que no encuentra trabajo y que quiere hacer un módulo o esa experiencia laboral que adquirió durante 10 años en el sur, en un hotel, pero que no tiene un título. Pues existen fórmulas hoy para, haciendo X horas, X módulo, certificar esa experiencia laboral. Esto es muy importante, porque en Canarias tenemos a mucha gente que tiene mucha experiencia a sus espaldas, pero no tiene un título. Bueno, pues tenemos la posibilidad, que la ley lo permite a través de los centros de formación profesional integrada, de darle a esas personas una acreditación, una certificación que les permita luego incluirse e integrarse en el mercado laboral. Aparece también, como veía, algunas propuestas que tienen que ver con los incentivos para las economías que tienen que ver con la economía verde. La economía verde es la economía vinculada a la agricultura ecológica, a todo el sector que tiene que ver con la sostenibilidad, a la economía y al empleo que tiene que ver con las energías renovables, que también veremos luego una propuesta, y a la economía que tiene que ver con el apoyo a las familias, a los menores y al cuidado de nuestros mayores. Muchas veces cuando hablamos de la ley de dependencia, o cuando hablamos, por ejemplo, del cierre de las escuelas infantiles o de la atención a nuestros mayores en la ayuda a domicilio, siempre pensamos, y es normal, en el servicio que se presta, en el niño, en el mayor, pero nos olvidamos que eso genera economía, que genera empleo. Directo e indirectamente. Exactamente. Por tanto, cuando uno cierra 3 escuelas infantiles en Telde, como se ha hecho, no solo le hemos hecho daño a esas 500 familias que se han quedado sin esa plaza pública, es que hemos destruido casi 50 puestos de trabajo. Por tanto, apostar por los mayores, por la gente que tiene problemas porque son dependientes, y por la infancia, es bueno para la sociedad. Eso es el estado del bienestar, pero además generamos economía, y es lo que se conoce como economía blanca, y que aparecía ahí como una de nuestras medidas. En la siguiente diapositiva aparece el departamento de contratación vinculado a la reactivación económica. Y hay gente que podrá pensar, bueno, ¿y contratación? Pues sí. El Ayuntamiento de Telde licita desde obra pública y adjudica obra pública hasta servicios o, por ejemplo, voy a poner un ejemplo importante, el contrato, la licitación, la adjudicación de la obra pública de la piscina de la Barranquera, que pues definitivamente es un proyecto que está ahí parado, no sabemos en qué fase, se supone que ya está adjudicado, pero no ha empezado la obra. Ser ágiles a la hora de adjudicar una obra es bueno porque tenemos una infraestructura que hoy necesita Telde, como es una nueva piscina, bueno por toda la economía que va a generar después la explotación de esa piscina y los servicios que van añadidos, pero es que durante el desarrollo de la obra, que va a ser una obra de varios años, estamos generando economía y estamos generando empleo, porque esa es una obra civil, es una obra, es una construcción que van a tener que contratar a trabajadores. Por tanto, acelerar y que el departamento de contratación funcione bien, que esté
reestructurado. Hay que reestructurarlo, hay que dotarlo de más personal y de personal lo suficientemente cualificado para adjudicar con rapidez los contratos públicos, porque eso además genera economía. El tema de los pliegos. Nosotros somos partidarios de incluir en los pliegos de condiciones a la hora de adjudicar una obra o un servicio a empresas sociales y a cooperativas. Es decir, empresas sociales son aquellas empresas que están comprometidas con el empleo decente. Y alguien que me escucha puede decir, bueno, ¿y que hay gente que fomenta el empleo poco decente? Bueno, yo sí sé que hay empresas que fomentan el empleo precario. Es decir, explotación del trabajador, contratos de media jornada para después pagarle por horas por otro lado, no respetar estrictamente los convenios o por ejemplo, no tener una buena política de prevención de riesgos laborales, etcétera. Y sin embargo hay empresas que son empresas sociales, que están comprometidas, por ejemplo, con el empleo decente, con mejorar las condiciones de los trabajadores, empresas que están comprometidas, por ejemplo, con incluir a las mujeres, es decir, que apoyan las políticas de igualdad, o empresas que están comprometidas con el medio ambiente y que, por ejemplo, pues son empresas que ahorran energía o incluso reciclan los materiales o los residuos. Bueno, pues a esas empresas nosotros creemos que se les pueden dar, lo recoge la legislación, sellos de calidad y que eso sean puntos de más a la hora de adjudicar. Sabes que cuando se adjudica un contrato o un servicio se puntúa a la empresa. Bueno, pues que eso sean puntos. O igual cuando hablamos de las cooperativas. La cooperativa es una fórmula hoy que hay que recuperar. Se ha visto que en los territorios donde se apuesta por las cooperativas resisten más a la crisis que las grandes empresas, que las multinacionales. Hay que volver a recuperar el cooperativismo, ese grupito de hombres o de mujeres que se asocian para asumir un objetivo empresarial, pues eso se puede apoyar desde el ámbito local. Y por último, pero no por ello menos importante, en el ámbito de contratación hay que ir al modelo de colaboración público-privada. El ayuntamiento solo no va a poder impulsar las obras públicas, hay que ir hacia ese modelo de contratación público-privada para obras o para servicios. Y el fondo de contingencia. ¿Qué es eso del fondo de contingencia para evitar deuda extrapresupuestaria? Pues acabar con esto de que la obra o el servicio empezó adjudicándose por 2 millones y al final acaba por 4. Y si eso ocurre, tiene que haber un fondo para un colchón económico. Lo que no podemos ir haciendo más grande la bola del presupuesto y del gasto por no tener previsto un fondo de contingencia. La siguiente diapositiva tiene que ver con un departamento estratégico para dinamizar la economía y el desarrollo de este municipio, que es el Departamento de Urbanismo. Soy de las que creo que hay que darle una vuelta como un calcetín a ese departamento. Eso significa crear un nuevo departamento de urbanismo, reestructuración profunda del departamento de urbanismo con 3 grandes áreas independientes y autónomas con jefaturas independientes y que además funcionen. El área de planeamiento del territorio, es decir, un área para llevar el plan general, un área específica y que funcione, que la actual no funciona, de disciplina urbanística, es decir, para aquellos que no cumplen la normativa urbanística, pues las penalizaciones oportunas, y un área de licencia para actividades económicas. Esto es muy importante. La de urbanismo, el área de planeamiento y de desarrollo del plan general, para que el plan se gestione. De nada sirve tener un nuevo plan si se queda muerto en un cajón. Eso además nos crea problemas en los juzgados. Hay que gestionar el plan general y para eso tiene que haber un departamento especializado en gestión y en impulso del plan general de Telde. Pero tiene que haber un departamento especializado y que además funcione bien para licencia de actividades económicas. No puede ser que en Telde se nos vayan negocios a otros municipios porque tardamos 6 meses en dar una licencia. Eso tiene que acabar. Y eso está ocurriendo en Telde, hasta hace poco ocurría, hasta hace pocos meses. Y por tanto tengo que decir que sigue ocurriendo. No puede ser. Tenemos que ser ágiles a la hora de conceder las licencias y acelerar esta cuestión. Y luego ahí aparece también algo que nos parece muy importante: agilizar las licencias de obra y de apertura. Lo más rápido posible. Ya hoy la ley nos permite incluso que el negocio pueda comenzar con un documento donde acredite que cumple la legalidad y ya luego se irá a controlar que efectivamente cumple la legalidad vigente. Y luego lo de acabar, hay 2 aspectos que tienen que acabar. Por un lado, acabar con
cambiar radicalmente la ordenanza. Ya se ha aprobado en pleno, pero no se ha puesto en marcha. Nosotros nos vamos a comprometer. De nada sirve aprobar ordenanzas y luego nos impulsan. Poner en marcha la ordenanza que hace que no haya que pagar. Sabes que hasta ahora tienes que pagar una tasa, una fianza, por ejemplo, para rehabilitar tu fachada, para una obra menor, hasta para pintarla. Acabar con esa tasa, y que el ciudadano solo tenga que presentar un compromiso sencillo de que va a cumplir la normativa en cuanto al desarrollo de la obra, para que no tenga que pagar ningún tipo de tasa, o incluso pagar menos tasas. Hay algunas obras de fachada que hay que pagar alguna tasa. Bajar esa tasa si la obra va a embellecer la ciudad. Es decir, si yo me comprometo a mejorar mi fachada que se está cayendo y con ello contribuyo a la imagen de la ciudad, que haya un descuento a mi proyecto de mejora de mi fachada. Bonificar. Sí, de alguna manera bonificar. En el caso de la fianza, quitarla directamente, que no haya que pagar fianza y que el ciudadano... Pero es que la fianza se va al cajón del olvido. Sí, nunca se devuelve además. Es que ahí es donde empieza la crucijada de las personas que van por lo legal, aporta ese dinero, pero después para que le devuelvan ese dinero, como dicen, es que va a la caja única y es difícil. Oye, no, pero no le está dando una garantía al ciudadano. Y además paralizamos el que la gente quiera mejorar la fachada de la vivienda, y eso es un problema, porque al final es malo para la imagen de la ciudad, y además estamos paralizando la actividad económica. Yo estoy convencida que si el ciudadano no tiene que pagar la fianza, se va a animar más a pintar su fachada, por tanto va a contratar alguna pequeñita empresita, estas cooperativas de las que estamos hablando, que la gente además esté dada de alta, aunque sea como autónomo, para cumplir la legalidad, y que el que vaya a pintar, pues si pasara cualquier percance, no estuviese en situación de quedarse desamparado desde el punto de vista de su seguridad social. Buscar también ese asunto, pero estoy convencida de que si el ayuntamiento fuese un apoyo en ese sentido, pues el ciudadano, en vez de gastarse el dinero en la fianza, contrata a un autónomo o a alguien legalmente para que le pinte la fachada con tranquilidad, y el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es apoyar y asesorar, y no ir allí a ponerle una multa. El ayuntamiento debe dejar de ser... A mí me dicen muchos empresarios, muchos autónomos me dicen, yo me conformaría con que el ayuntamiento no fuera un obstáculo, que parezca que es mi enemigo. Pues esa es la idea, que el ayuntamiento sea un colaborador, y que el ciudadano... enemigo para algunos. Para la mayoría. Solo es amigo de unos poquitos. Vemos cómo se apuran en ver a ver cómo les pagan indemnizaciones millonarias, ahora al de los multicines y la otra vez a grandes empresas, como fue el pago millonario de 13 millones de euros, aquellas facturas a horneras. Es decir, está claro que aquí a algunos se les paga rápido, además se saltan los trámites, incluso se saltan los decretos para pagar pagos millonarios, y sin embargo después al ciudadano se le multa y se le persigue por cosas que no son, que yo creo que se pueden resolver cambiando las ordenanzas y haciendo unas ordenanzas pensadas en los ciudadanos y no contra los ciudadanos. Ahora aquellos que en su momento subieron los impuestos se comprometen a bajar los impuestos. Sí, es que realmente atentan, yo creo que es como si creyeran que los ciudadanos son tontos, es decir, o incluso llegan a decir que van a abrir las escuelas infantiles, los mismos que las cerraron hasta el otro día. Es decir, hasta el otro día las escuelas infantiles de Telde se cierran porque no es competencia municipal, pero a 40 y pico días de las elecciones ahora sí es competencia municipal. Nosotros siempre hemos sostenido que era una obligación municipal haber defendido las escuelas, que no era verdad que hubiera que cerrarla porque no había dinero. Se ha visto ahora, es decir, se cerraron las escuelas infantiles porque supuestamente no había 2 millones de euros, y ahora hay 6 millones de euros para pagarle a un particular por una indemnización que dicen que hay que pagarle por los multicines. ¿En qué quedamos? ¿Hay dinero o no hay dinero? ¿O hay dinero? Depende de para quién. Bueno, yo creo que esto hay que acabar con esta política en Telde, y los ciudadanos tienen que saber, y repito siempre, que quienes están en el gobierno de hoy han contribuido a esta política. Y eso no solo es el Partido Popular, es Coalición Canaria, es Pablo Rodríguez, y es el CCN y el señor Martel, que por más que luego hagamos discursos que suenen bien al oído y le digamos a la gente lo que quiere oír, el señor Martel es cómplice de mantener un gobierno que está intentando pagarle 6 millones de euros. Vamos, yo estoy en un gobierno que hace eso y ya me hubiera ido, y sin embargo siguen en ese gobierno y siguen cobrando todos los meses una nómina por pertenecer a un gobierno que trabaja en contra del interés general. Y yo lo tengo que repetir porque es mi obligación, y porque ya está bien en este municipio de engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que son otros
los responsables del desastre de ayuntamiento que tenemos, y los responsables tienen nombre, apellido y tienen carné político y tienen partido al que pertenecen. ¿Usted cree que en el 2016, siguiendo la línea de este gobierno, se subirán los impuestos? Yo no sé lo que va a pasar en el 2016, porque realmente el escenario que se vislumbra es un escenario bastante, yo diría que hasta preocupante. Es decir, lo que estamos viendo últimamente es que es probable que al grupo, a la corporación, al salón de pleno, irrumpan muchísimas fuerzas políticas, y a mí como ciudadana me preocupa imaginar de nuevo un gobierno de 4 cabezas. En Telde ya sabemos lo que pasa con estos cuatripartitos. Yo creo que lo que hay que hacer, las personas que creemos que Telde pues tiene solución y que hay que cambiar las cosas, yo creo que lo que tienen que hacer y lo que tenemos que hacer es trabajar para que no vuelvan a gobernarnos los mismos. Nosotros desde la humildad, pero también desde la seguridad de que tenemos un buen proyecto para Telde, que hoy he intentado explicar algunas de las medidas. Creo que no me queda mucho tiempo para continuar con medidas que yo creo que son importantes, que tienen que ver pues con la agricultura, que es un asunto que nos preocupa y que creo que se puede generar mucha economía y mucho empleo a través de la agricultura. Telde es un municipio con un sector de medianía cumbre con una tierra fértil. Estuve hace poco, este sábado, en Cazadores con los vecinos y me trasladaban esta inquietud, y yo me comprometí ahí a poner en marcha proyectos para apoyar a la zona de medianía cumbre, desde habilitando bancos de tierra, es decir, tierras que hoy están abandonadas, apoyando para que esas tierras se cultiven. Y el ayuntamiento puede hacer mucho. Primero, podemos hacer mucho porque podemos conseguir semilla a través del cabildo y adelantarle la semilla al agricultor. Y segundo, porque tenemos agua. El Ayuntamiento de Telde tiene una empresa pública de agua y podemos abaratar los costes del agua para apoyar a esas pequeñas cooperativas que podemos impulsar, a esa gente que está hoy parada, desempleada, a la que le podemos formar en una pequeña cooperativa de agricultura o de el sector que tenga que ver también con la ganadería. Y eso es bueno para el empleo, es bueno para la tierra, pero además es bueno para algo que a muchos nos preocupa, que es que el 80% de los alimentos que comemos vienen de fuera. Y Canarias tiene territorio fértil y por tanto tenemos capacidad de generar nuestra propia alimentación y caminar un poco, por lo menos, hacia la soberanía alimentaria. Doña Carmen, se nos ha ido el tiempo hablando y se nos quedan muchas propuestas en el aire. Por lo cual, de esto todavía es que volvamos nuevamente a retomar este tema de este contrato que se ha realizado a través de diferentes reuniones con diferentes colectivos, asociaciones, para poder desarrollar el programa de Nueva Canarias, aquello que quiere presentar para los ciudadanos y ciudadanas especialmente de esta ciudad. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas noches. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Y hemos estado y cerramos este programa con la candidata a la alcaldía de la ciudad de Telde por Nueva Canarias, doña Carmen Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información en primera persona en la mano de nuestra invitada. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV.